Hola a todos y bienvenidos a un episodio especial de mi podcast, Conversando con Mr. William. Estoy muy contento porque hoy este capítulo se transmite desde Big Radio, así que estoy feliz. Y no estoy solo, sino que me acompañan dos tremendos ilustradores que los voy a presentar. Jorge González, hola, Guille. Araya, y Cristiano Rillo, ilustrador también, artista visual. Y el tema que vamos a conversar hoy tiene que ver con respecto a la diversidad en el estilo. Cuando somos ilustradores, cuando somos artistas, ¿cómo enfrentamos el asunto del estilo? Que es, yo creo que el asunto, el tema que uno más le da vueltas. Cuando uno está estudiando, generalmente siempre te dicen es importante tener un estilo, encontrarlo. Y queremos yo creo que lo que podemos conversar es cómo lograr ese estilo y la diversidad. ¿Qué piensan ustedes con respecto a la importancia que tiene realmente encontrar un estilo? Yo creo que es súper importante. No tiene ninguna importancia. No. Porque de alguna manera el estilo como que define un poco la identidad. Entonces yo creo que es como la manera de diferenciarse y marcar un registro como, no sé, en tu evolución como artista, claro, como profesional. No, yo creo que es muy muy importante. Ahora, tampoco estancarse, ni irse como una cosa como segura, pero mantener un lineal, ¿cachai? Como, no sé, como una identidad. Claro, porque a veces pasa que uno como encuentra una forma de expresar con una cierta técnica, un cierto lenguaje gráfico o visual, y uno queda ahí porque dice, ya, esto me costó, me demoré varios años. Generalmente es un proceso que también dura bastante, no es algo que uno logre rápidamente. No, y toma tiempo. Yo creo que también tiene que ver un poco con una extensión nuestra, independiente de la disciplina a la que nos dediquemos, desde, no sé, la forma en la que nos vestimos, etcétera. Hablar de estilo habla 100% de nosotros mismos. Es una forma de representarnos en distintos canales en este mundo material, digamos, o visual, o musical, o cual fuera el área. Entonces es digamos, el espacio en el que uno se manifiesta y, como decía Jorge, se diferencia un poco del resto, y al mismo tiempo te permite conectar también con gente a través de puntos en común, ¿cierto? Sí, por sobre todo, además que yo encuentro que sobre todo en la actualidad, con la exposición que tiene las redes sociales, la web en general, es mucho más difícil, pareciera ser mucho más difícil encontrar un estilo. Como que uno está más expuesto y bombardeado con tanta información que uno dice, pucha, ¿por dónde voy? ¿Por dónde tomo mi camino? No sé, uno podría pensar que de repente al mirar tantos artistas, tantos ilustradores, pintores que hay, también uno cómo va haciéndolo ahí. Por eso yo creo que es importante de repente tomar elementos de esos que uno va mirando y no verlo como algo negativo, sino que como algo que uno puede recoger, absorber y pasarlo por el filtro de uno y darle una identidad propia. Que también creo que eso es parte de buscar el estilo. Yo creo que como que esos planteamientos se lo hace igual una persona como arriesgada o comprometida, porque siento que hoy por hoy como que hay tantos lineales que como que hay gente que se suscribe de repente como a ciertas familias, y de repente pasa que tú vas como a alguna feria o algo y hay por lo menos 5 o 10 artistas que son muy parecidos, como, no sé, lo que pasa por ejemplo en los collages. Sí, que es difícil ahí lograr súper, ¿cachai? Como que hay mucha gente que tú decís, pucha, si no le pone el nombre, si no le pone... Yo creo que hay gente que no se complica tanto, como que lo hace, pero creo que hay mucha gente que de verdad parece muy primo. Como... Igual yo encuentro que el tema del estilo es súper complejo, como que uno lo ve como algo que es súper sencillo, como que tú dices, como poner ciertos colores, poner cierto, no sé, manera de representar y ya está listo. Pero yo creo que es algo que va evolucionando, como decía hace un rato, por mucho tiempo. Yo creo que uno también como artista va cambiando, hay otras cosas que te van afectando, por lo tanto eso igual va incidiendo en el trabajo de uno y uno lo va agregando. Por lo tanto, al final el estilo nunca permanece de una sola manera. No. Si uno mira como los grandes artistas de la historia del arte, siempre, si bien tienen una mano que los define, hay muchos elementos que van pasando y que van haciendo que cambie también. Creo que eso también es interesante cuando uno parte en una carrera como ilustrador o como artista, independiente del área creativa en la que uno se mueva. Sí, y es curioso también lo que decía Jorge, que muchos de nosotros consideramos el estilo como algo consciente.
Y hay otros artistas que, claro, tienen una noción un poco más, o podríamos decirlo, superficial de lo que representa el estilo, y lo único que quieren es expresarse. Entonces el analizar el estilo pasa a un segundo plano, pero particularmente en mi caso el tema del estilo es súper importante porque me ha permitido generar un proceso creativo y también aceptar mi obra de forma mucho más cálida, por así decirlo, mucho más personal. Es como una forma de autodescubrirse a través del estilo. Entonces creo que también es curioso que convivimos dentro de todo este mundillo con distintos artistas que muchos destacan por su estilo y muchos otros simplemente se mimetizan en estilos Claro. más en común. Porque también va a depender de lo que el artista quiera. De repente el artista busca también diversificarse, tener o probar distintos caminos, y eso también hace que sea más versátil, y hay otros que optan por un estilo propio o una forma de representar que es una sola, y yo creo que también eso es válido. Si finalmente eso se va viendo afectado por lo que uno quiera, por lo que uno está buscando. Sí. Yo creo que también el estilo se ve marcado por un poco por el nivel de técnica que uno va agarrando con los años, ¿cachai? O sea, uno ve un trabajo hace 3 años, 2 años, y te das cuenta que hay como mejoramientos técnicos también, como y eso también influye en cómo se marca. Yo creo que también la mutación del estilo también va dependiendo, por ejemplo, de las obsesiones. Yo creo que el mundo artístico tiene muchas obsesiones, ¿cachai? Y yo creo que también hay una evolución, pero a mí por lo menos pasa mucho también como por la parte técnica, como la destreza técnica, como las soluciones gráficas aplicadas, ¿cachai? Yo creo que por ahí por lo menos va también. Como no sé, de repente el mejoramiento técnico y de repente también volverse mucho más expresivo. Porque ya como que la mímesis y todo eso también como que va pasando. Como, no sé si se vuelve tan importante. O sea, claro, sí, no sé, igual te entiendo, sí, de todas maneras. Y igual me gusta porque estamos súper serios, como así, hablando de un tema así. Sí, no, académico. grave. Oye, chicos, antes de que uno logre dar con el estilo propio, hay un paso que yo creo que es importante, que es cómo yo logro explorar ese camino del estilo y cómo logro darle forma. Y yo pensaba, mientras preparaba la pauta del capítulo, que tal vez una forma es, por ejemplo, el autoencargo. Que si yo no tengo proyectos o soy una persona que está recién partiendo en el mundo de la ilustración o del arte, ¿cómo logro explorar ese camino para que tenga una forma definida? Para que yo diga, por ejemplo, armo un portafolio, tengo cierta cantidad de ilustraciones o de obras. Entonces pienso que a lo mejor un buen camino, como les decía, es el autoencargo. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso y cómo sería una buena manera de enfrentarlo? No enfrentarlo. No enfrentarlo nunca. Es que yo creo que cuando tú decís como autoencargo, ya como que estáis consciente que estáis en el mercado, ¿no? No, pero es una manera de Claro, ya definirlo. encargo es un poco, claro, es una palabra así como, me autoencargo. Sí, o pero de crear sí. obras para uno mismo, Sí. pero que tengan para poder darles, y yo siento que también de repente es importante darles como un sentido para que uno pueda probar con una intención. Cuando uno dibuja suelto o dibuja por dibujar, creo que también ahí es más bien una exploración técnica, pero no sé si eso logra llegar a fin como un estilo como tal. Y siento que cuando uno hace una obra que está autoencargada o hecha por uno mismo, a pedido por uno mismo, ahí siento que tiene otro carácter, adquiere otro significado. Es que es curioso para mí porque creo que nunca me he hecho un autoencargo, y todos los trabajos que he mostrado que no están ligados a ningún cliente en particular o a ningún, no sé, entidad o lo que sea, han sido como en esa improvisación y en ese relajo de empecé haciendo, no sé, una silueta que me dio la idea de tal forma y esa forma tomó otro carácter y lo pulí, me volví loco y estuve un mes pintando y está en redes. Y ese es mi entre comillas, autoencargo. Claro. No hay mucha formalidad en eso. Y se parece mucho como a ese proceso que tú mencionas, que es muy de estar relajado en casa, tal vez, y mano alzada haciendo un par de cosas. Es como una mezcla entre ambos
Es que a mí me ha pasado lo Procesos. contrario, como que yo he visto, desde que partí, hace como 6 años atrás en la ilustración, dije ya, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo logro dar con el estilo que estoy buscando? Yo tenía una idea en la cabeza, pero no tenía tan clara, y pensé que la mejor manera era esa, como decir, ¿sabes qué? Voy a inventar 7 o 5 ilustraciones para X marca inventé, y con eso empecé a probar, y para que tuviera como un fin. A mí me pasaba al menos que cuando dibujaba por dibujar o pintaba libremente no lograba tomar una forma definida o que yo pudiera decir esto sí, esto por aquí va, como que había miles de maneras de representar. Pero yo creo que son como distintos caminos. Sí, por supuesto. El mismo objetivo, Sí. porque yo siento, al igual que Crispy, como que de repente es mucho más rico como divagar. Como que cuando es como tu propio espacio o cuando es como tu propia posibilidad, que nada te ate, que no tengas que como rendir como a un cliente o a un coleccionista, un comprador o qué sé yo. Como esa libertad, yo creo que es como muy, muy buena. Sí, claro, No sé. O sea, que yo al final siento que las dos maneras pueden funcionar. Va a depender, por supuesto, del artista, de la personalidad, de la búsqueda. Sí, o sea, ahora que tú lo mencionas, me encantaría hacer una prueba de eso. O sea, me encantaría hacerme un autoencargo formalmente, así como, ok, ¿qué pasa si trabajo con tal persona que siempre me hubiese gustado trabajar o con lo que sea? Y me hago un autoencargo formal. Sería un reto muy interesante de mí hacia mí. Es súper interesante. O sea, yo esto del autoencargo lo he escuchado en hartos podcasts de ilustradores, qué sé yo, y hablan sobre este tema y que me parece, a mí al menos me funcionó en el sentido de lograr dar de una manera como más concreta con lo que yo quería. Y debe ser porque también soy como más apurón, entonces como quiero ya luego el resultado. Claro. Pero por supuesto que yo también entiendo que si uno quiere de repente probar y explorar, eso también es bueno. O sea, te va soltando la mano. Oye, ¿y qué me decís tú, por ejemplo, de los referentes de repente? Cuando tenés como referentes, como en la búsqueda de un estilo, o en la búsqueda como de alcanzar como cierto nivel. Porque, por ejemplo, tal vez no tengo como estos autoencargos, pero sí me gusta ver como de repente las aplicaciones de ciertos artistas y ahí se abre un abanico súper grande, porque como desde cómo lo resuelve Velázquez hasta cómo lo resuelve, ¿cachai? Como, no sé, alguien que hace un anime, creo que como los referentes son súper importantes también, como en la búsqueda, sin ser una copia, sin caer en la copia. Claro. Pero ver cómo solucionan de repente ciertas cosas, colores, formas, texturas, qué sé yo. Yo creo que eso es súper interesante. O sea, yo siento que todos esos elementos, al menos desde mi punto de vista, siento que todos esos elementos suman. De repente cuando uno parte no tiene la conciencia de que al copiar es algo malo porque en el fondo estás replicando algo que ya está hecho. Pero sí tal vez puede ser un ejercicio para partir y para darle forma a algo que uno tiene en la cabeza y no logra como darle la forma. Claro. Pero de todas maneras el referente estamos completamente invadidos. Invadidos y expuestos. Sí, igual es rico. Mira, me pasa mucho también. Hace mucho tiempo, cuando estaba mucho más metido en el mundo del manga y de la animación japonesa, hay una cultura completamente opuesta allá respecto a copias de estilo o de personaje o adaptaciones del público que hace arte respecto a un referente, ya sea una serie o un cómic popular. La gente en Japón es muy libre de crear sus propias versiones o sus historias alternas, o conocidas como doujinshi en Japón, de sus referentes preferidos. Entonces, en base a eso, creo que se genera también una dinámica interesante, ya ampliando el espectro, no solo Japón, sino en cuanto a tendencias, no sé, visuales, por así decirlo, que se pueden ahora apreciar en Instagram. No sé, por ejemplo, yo estoy como muy invadido por mucha gente que está haciendo retratos, se está retomando mucho el uso de materiales de técnica tradicional, acuarelas, o sea, cosas que, digamos que en base a la copia, entre comillas, o la influencia de otros artistas o de un movimiento, ya empieza como a popularizarse a un nivel grande y ya pasa a otro carácter. Ya no es una copia, sino es otra forma de ir explorando el estilo, lo que uno puede ir haciendo. Igual yo encuentro que el concepto de copia está súper satanizado, pero al final creo que de verdad a veces puede ser un camino
no para quedarse, no una estación donde uno se quede, pero sí puede ser un paso donde uno dice, ya, ¿cómo llego? Por ejemplo, a mí me encanta Picasso, encuentro que es un artista en lo gráfico, en lo visual muy interesante, y sí he tomado muchos elementos de él en mi ilustración, pero siempre he tratado de buscar la forma de darle un sentido propio, que obviamente tenga mi sello, pero también fusionándolo un poco con lo que hace él, porque obviamente es un referente muy potente. Pero claro, yo nunca lo he visto desde el punto de vista de copiarle a Picasso. Obviamente siento que es como que no por dónde, pero sí como decir, pucha, hay elementos que me gustan, no sé, de repente el tratamiento que hace los ojos, las manos, los pies, por ejemplo. ¿Cómo eso lo llevo a mi trabajo? ¿Cómo encaja? Y cómo yo también le doy mi vuelta para que adquiera un sentido único. Es que yo creo que hay como que... Es como rebautizar de alguna manera. Claro. Y también existe la cita también. Como que... Como de alguna manera... Yo creo que la copia es cuando realmente como que se te confunden. Cuando tú ves como algo y como que tú se lo adjudicas, ¿cachai? Como al original. Yo creo que ahí... Y está esa confusión. Y hay gente que... Pero yo lo veo más que algo como malo por un cuento como de tomar, de sustraer. Yo lo encuentro malo porque al final como que no hay un proceso creativo y investigativo. Como que al final si copio algo como que no hice la pega, como que... Me quedé ahí. Por ejemplo, yo no le pongo fondo a mis cosas. Mis dibujos son súper austeros, como que al final como que el blanco invade como la escena. Pero ahora quiero hacer fondo y creo que para mí por lo menos un referente, no pictórico, pero sí un referente como de fondos, para mí... Estoy mucho mirando como lo que está haciendo, lo que hace, Gonzalo Cienfuegos. Maravilloso. Mucha ruina, mucho como, a ver, como paisaje romano. Bien clásico. Muy clásico. Que obviamente yo creo que lo hace por su cita. Él cita mucho como yo creo que él es uno de los maestros de la cita. De la cita y de la noción del ridículo en lo pictórico. Pero, por ejemplo, y Gonzalo y yo no tenemos nada que ver, pero encuentro que sus fondos son súper interesantes. Bueno, y esa generación de pintores ocupan casi todos unos fondos muy parecidos también, ¿cachai? Como muy italiano, muy francés, ¿cachai? Pero lo estoy viendo a él porque lo encuentro como interesante. ¿Cachai? O sea, la solución que da como para cierto... También estuve viendo a Dalí con sus fondos. Interesante Dalí. Aunque ya ahora Dalí se me desinfló. Como que antes lo amaba y ahora como que me pasó lo mismo con Frida Kahlo. No sé, como que... He escuchado tantos malos comentarios del pobre Dalí, como que no pintaba él, como que su obra es plana, no es interesante. Sí. ¿Cómo? Que solo firmaba las obras. Solo firmaba y era más bien un teatro, entonces como que se me desinfló un poco. Pero eso fue como lo mediático, digamos. Eso fue como al final del tiempo, la firma nomás y... Sí. Pero es que Dalí también era como una especie como de hombre renacentista. No, pero de show, era como un show, era un personaje. Era bastante mediático. Pero no está como dentro como los tres grandes de España, como que nunca se adjuntó como a... No pudo. A Velázquez, a Goya, a Picasso. No. Era como un Warhol de español. Sí, puede ser. No, y es interesante también ver cómo estos artistas han influido o influyen y siguen siendo una influencia súper fuerte para ilustradores, por ejemplo, también, o artistas visuales modernos o contemporáneos. O sea, todo al final tiene relación. O sea, cuando uno... Volviendo al tema de la búsqueda del estilo, volviendo al estilo. Allá, como que al final todo tiene una relación. O sea, no hay nada que esté separado o dividido. Todo está concatenado. Pero yo creo que lo que tú quieres tocar es súper interesante. Porque, por ejemplo, Dalí de repente con Disney... ¿cómo se llama esto? Trabajan en conjunto, colaboran. Sí, pero esta película... Destino, pero también... Pasapalabra. No, Alicia en el País de la Maravilla. ¿Cachai? Y hace poco, Rosalía, en el video Bagdad, tomó un trozo también, ¿cachai? Como de Alicia en el País de la Maravilla. Rosalía, Perdónanos. Ay, no sé quién es Rosalía. Bueno, no. Para mí solo existe Barbara Streisand. Estamos hablando de la misma Rosalía. Rosalía 2019. ¿Sí? Perfecto. ¿Está Lía o Rosalía? No. Rosalía. Ahí. Y ella toma... Muy bien. No, pero... pero sí. ¿Cachai? Como que al final todos hicieron un trabajo de ir como... Y fue como mutando y sin copiar y qué sé yo. Pero como que al final me pasa mucho que de repente las generaciones de chicos valoran mucho el trabajo que se hace visualmente,
pero no saben de dónde viene. Es que eso te iba a decir. Creen que de verdad es como, wow, esto es algo súper Súper nuevo nuevo. y revolucionario. Sí. Y es como, No, esto sí, son ya se 20 y hizo. tanto. Es claro, y esto es hermano o desciende de, ¿cachai? Como es súper bueno como saber como esa escala como de creatividad que va como... Esa estela que va quedando. Y es por eso lo que tú estás diciendo, yo lo encuentro súper importante, de que cuando uno parte a hacer ese trabajo, por eso, como dices tú, la copia no es buena en ese sentido, sino que hay que hacer el trabajo de investigar, de saber de dónde viene, cuál es el referente, por ejemplo, lo mismo que hablamos recién de Gonzalo Cienfuegos, de dónde toma él esos referentes, de dónde son, cuáles son los que vienen antes, y ahí eso al final se va armando todo un ecosistema de cosas que uno tiene como registro visual, que es súper interesante y bueno, por supuesto. Sí, y uno también puede hacer un análisis ya, a ver, digamos, habiendo concretado un poco su estilo. A mí me encanta hacer como una especie de examen del por qué llegué a tal o cual resultado. Súper interesante. Es como, no sé, a mí me encanta como pensar por qué tengo tal predilección por tal color o utilizo este recurso reiteradas veces, de dónde proviene e ir como escarbando al origen de que lo que dice Jorge. de la Claro, obsesión. es súper interesante ver de dónde proviene tal recurso y cómo empieza a transmitirse por distintos canales hacia el resultado final que puede ser una obra. O sea, pienso mucho en tantas cosas que nos influyen como artistas y como seres humanos para que la obra sea como un compendio de todo eso. Es súper Yo en este interesante. momento estoy como en una especie de crisis, una mini crisis, digamos, con respecto a este asunto del estilo, porque encuentro que, claro, he logrado hacer un cierto tipo de trabajo, una cierta forma de ilustrar o de pintar o dibujar, pero siento que eso ya llegó como a un límite, como que llegó a un punto en que en realidad no... El límite que rompe el deseo. Tocaste techo. Toqué techo, obvio, soy un artista ya consagrado. Entonces, no, pero, o sea, lo digo así como, yo creo que nos pasa mucho, los que nos dedicamos a la ilustración, al arte, qué sé yo. Entonces ahora digo, pucha, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo explorar dentro de las temáticas que a mí me interesan? ¿Y cómo lo hago? Entonces ahora estoy mirando hartos libros, revisando Pinterest, haciendo moodboards de ideas, de cosas que quiero hacer. Yo creo que es súper importante de repente cuando tenéis como esos como, o sea, como laguna o eso, el referente cinematográfico es súper enriquecedor. O la música Y también. aparte como que el cine se da vuelta, porque el cine toma cosas del arte, le da una vuelta y como que tú lo volvías a consumir, es como una cosa como cíclica también. Ujú. Pero yo siento que el cine, la literatura, el cómic, el anime, son fuentes súper ricas, la música también. Sí. Pero yo creo que el cine te desbloquea de una manera súper fuerte. O sea, de todas maneras, yo creo que sí, bueno, de todas maneras, yo, bueno, veo hartas series y películas también, sobre todo antiguas, de los años 40, de los años 50, que me parecen que son súper interesantes y modernas a pesar de lo antiguas que son. Pero, claro, estoy buscando una forma de solucionar la ilustración o la pintura, como lo queramos llamar, de otra manera. Como que lo que ya tengo no me deja conforme, a pesar de que eso sigue funcionando para encargos de clientes y qué sé yo. A mí me parece interesante como un poco analizar lo que tú dices respecto a si es una crisis de estilo O de vida. o de vida. No. Pero una crisis de estilo versus un bloqueo artístico. Así como, Yo ¿sabes creo qué? que es una Estoy crisis- chato yo de creo- ilustrar gente tan estupenda y no quiero. Yo O no, que no es no. mi caso. Que no es tu caso. No. Pero o versus estoy chato de la forma en la que aplico o la forma en la que soluciono esto. ¿Cachai? Hay como un tema del versus Sí, que hay que de explorar. forma y fondo que hay que explorar ahí. Eso es una pregunta para mí. No, es un Te reto. puedo responder. O sea, en mi caso yo siento que es tiene que ver con la forma, de como de lo que hago, de lo que tengo como material gráfico ya no me Satisface. no me gusta y quiero cambiar, quiero hacer Ok. otra cosa diferente, otros colores, otra forma de dibujar. Otro artista. Otro artista, como sí, y por qué no, si al ¿Por qué final uno creo que creo que también es parte del crecimiento. Nadie dice que eso no va a regresar, pero ya está hecho, está ahí y volver y dar otro paso. Yo lo encuentro súper bueno. Súper, Me súper, encanta. súper bueno. Yo soy partícipe de eso y o sea, te hablo con conocimiento de causa y propiedad, porque Jorge aquí me conocía hace
mucho tiempo cuando estaba muy metido Tamanga. en la onda. Cuando éramos muy niños. muy infantil. Bueno, yo creo que a los tres nos ha pasado también, como de la búsqueda de cambiar, de renovarse. Cambios Creo- radicales, sí. Y nadie dice también que lo que uno tiene ahora sea definitivo y no pueda cambiar o no pueda mutar o no puedan entrar otros elementos. Sí. Creo que también es parte importante reconocer y aceptar eso para que el estilo también sea lo más auténtico posible y que nos represente completamente. Sí. Es cierto, es una convivencia también constante contigo mismo, convivir con el estilo y a veces es como... Con un estilo impecable, dice. Con estilo, pero... No, pero a veces... Sí, a veces te satura y tiene mucho que Sí. ver con bloqueos de... Ok, ya usé mucho de esto y sientes que ya no... Que no hay más recursos detrás. Entonces sí me ha pasado. Y claro, te tienes que desconectar, al menos lo que hago yo como para... Porque yo soy consciente de que, al menos el estilo en el que me ubico ahora, que todavía está en un proceso de construcción, creo. Como que recién está medio bebé. Pero necesito, sí, desconectarme un rato, verlo y regresar a él ya con un background interesante y darle una buena vuelta de tuerca, ¿no? Pero aún así, tú sabes, que, al menos yo, este es como mi pequeño universo y me gusta, me siento cómodo y al menos por ahora yo estoy feliz con lo que estoy creando. Simplemente hay como momentos de vacío ahí, creativos. Que son aterradores. Son horribles. Porque por ejemplo, los es artistas, verdad. o no sé, es como un vacío. Como que. Debe ser un poco lo que le pasa a los escritores cuando no pueden como escribir la novela o avanzar, qué sé yo. Y Menos a Jessica Fletcher, que siempre tenía un tema. la cosa es como que yo creo que como que aterra un poco, pero yo creo que ese planteamiento es súper importante. Porque yo creo que hay mucha gente que se queda como en esta área cómoda, como Sí. en este como sector de confort, como que y no hay avance y se vuelve repetitivo y se vuelve una apuesta segura. Lo que pasa es que de repente como que te da mucho miedo. Ahora, yo creo que tal vez para mí no es tanto estilo, sino que es como más identidad. Creo que por un tiempo igual uno, para que la gente como de alguna manera como que te tenga en la retina, te tenga como ahí, tiene que mantener ciertos aspectos. Como que puede ser un poco tedioso, pero la gente tiene que como que acordarse de alguna cosa como que sea como reiterativa en cuanto a color, forma, temática. Y ya después de un tiempo sí me pegaría como el salto, bueno, que se va dando de forma natural. Sí. Pero yo No, creo que no. también una cosa como hablando como del estilo o la identidad es como hacerse como, no sé si icónico, pero como que te recuerden, como que te... Por ejemplo, pasa mucho con la paleta de Crispy, que es como caleidoscópica. Súper reconocible. Súper reconocible, estos pasteles, pero como con tornasoles que chocan, como que es muy reconocible. Tu trabajo también, estas mujeres, estas sin cabeza, con escultura griega, como que... Entonces yo creo que yo cuando... Yo soy el nuevo Gonzalo Cienfuegos, no te había querido decir. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Pero me caché como que yo creo que mucha gente me decía, pero ya hiciste estos monos azules, por favor cámbialo. Y yo le decía, no. No es el momento ¿No? aún para ti. Que No. no es el momento. Porque, por ejemplo, como que antes me gustaba mucho la simetría. Después como que me desprendí de la simetría. Pero también el achurado cambió. Cambiaron muchas como cosas. Sigue siendo azul, pero como que... Ahora, por ejemplo, yo creo que tal vez no lo vaya a cambiar nunca. Pero, por ejemplo, estoy probando con la acuarela. Que me parece un mundo maravilloso, ¿cachai? Como los colores, qué sé yo. Pero yo creo que hay que hacerse como marcar por algo. Yo creo que Sí. por un tiempo, por lo menos. Hay un hilo conductor siempre. Eso. Yo creo que eso es lo que uno tiene que definir y es parte también del trabajo de la búsqueda del estilo. No es solo la forma de graficar la obra, sino que también ese hilo conductor que dices tú. En el fondo, eso es lo que siempre va a marcar un tema, va a ser una forma, o sea, no lo sé, pero como que siempre tiene que haber ese elemento importante, creo yo. Sí, que muchas veces uno lo reconoce pasado cierto tiempo. Porque, a ver, yo al menos para llegar a lo que tengo no tuve como una pequeña reunión conmigo mismo y dije, ok, necesitamos hacer algo súper icónico como una paleta wow, que pegue esto. O sea, eso, al menos en mi caso, lo he ido reconociendo con el tiempo.
Y claro, en base también a lo que te comentaba, ese como autoanálisis del estilo y de lo que uno está pasando como artista, y dices, ok, ¿qué está pasando con lo que estoy haciendo y qué elementos están resonando en el público? O por qué elementos de lo que estoy trabajando estoy siendo conocido en el medio, o estoy generando como un diálogo con la comunidad o lo que fuere, ¿no? Entonces, eso es súper importante, como que también tener en claro que muchas personas que todavía no tienen muy definido el estilo, tampoco es necesario que digan, ok, necesito algo muy así, y no. Siento que en el proceso pueden ir conociéndose ya, no sé, pasado un tiempo en el que se sientan suficientemente cómodos y seguros, o seguras, Claro. no sé, con lo que vienen proponiendo. Sí, porque además yo creo que tiene una parte importante, esto tiene que ver con la personalidad. O sea, en mi caso al menos es como una cosa de, yo siempre llevándolo a mí, así súper Sí. alto referente. Bueno, y yo quiero decir, tiene que ver con la personalidad, con la búsqueda de cada uno. Oye, Jorge, lo que te iba a preguntar es que recién pensaba, ¿tú cómo lo ves del mundo del arte? Porque siento que cuando uno hace la visión desde el punto de vista, por ejemplo, del diseño gráfico, que es como mi background, es diferente a verlo desde el arte. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo el asunto del estilo? ¿Crees que tiene la misma... Me refiero en cuanto a la ilustración, comparando ilustración o diseño o arte, ¿crees que corren por el mismo carril en la búsqueda del estilo o no? Es que, por ejemplo, en el mundo del arte, no sé si como que la palabra es estilo. No sé si ocupamos mucho estilo, como que a mi estilo está como mucho más ligado como al diseño. Yo creo que como... Pucha, es que en arte como que de alguna manera como que es súper particular como la persona como dibuja, la paleta que ocupa, los colores que ocupa, la temática. Como que es distinta la investigación. Claro. Pero sí los procesos yo creo que son más largos. Los tiempos son Eso mucho te iba a más decir largos. yo. Porque de alguna manera no tenemos tal vez como esta demanda que el diseñador tiene, que es como mucho más rápido de hacer, de generar como... Tal vez de repente nos tomamos mucho más tiempo en la reflexión. Ahora, el arte pareciera que fuera súper libre, pero yo creo que hay mucha cosa como de control. Como por ejemplo, si tú haces, no sé, un monito, qué sé yo, cualquier dibujo, tenés que estar súper como requete contra como justificado. Hice este monito porque cito y se basa en y tiene que tener todo un discurso. No está esta cosa como de lo hice porque sí. ¿Cachai? ¿Tú te refieres en eso en el arte? O En el Ya, arte, perfecto. en el arte. Porque, por ejemplo, si tú hablas como con artistas antiguos, los artistas antiguos acuñaban mucho esta frase que era como que la obra o el resultado final estaba por sobre la palabra. Como la sensación, como la experiencia estética te transmitía algo tan fuerte que da lo mismo si justificáis o no, lo Encuentro hiciste. demasiado sentido. ¿Cachai? Y bien. Pero actualmente, con el arte conceptual sobre todo, de repente tenés que justificar todo y se pierde de repente, yo creo que esa espontaneidad. Y de repente es súper rico. A mí me pasó por lo menos que yo entré a la ilustración porque yo no quería justificar nada, quería dibujar como cabro chico y eso me hacía feliz. Punto. Nada más. Ni por esto otro. No, quería dibujar. Listo. ¿Cachai? Y fue una rama que no pesqué mucho porque de alguna manera como que no tenía un sustento teórico. Después se fue ampliando y complejizando, pero yo creo que el problema ahí es que hay una falta de libertad súper fuerte, súper considerable. Y yendo a tu pregunta de nuevo, como que, pucha, siento que todo base desde cuáles son tus obsesiones, cuáles son tus referentes, cuál es la manera, ¿cachai?, de dibujar, porque todos tenemos una manera muy distinta, lo abarcamos de distinta manera, qué sé yo, pero creo que una parte, el arte hoy por hoy es súper ausente de cierta libertad. Yo creo que hay mucho más libertad creativa en los ilustradores, la gente que estudia ilustración como tal. Claro. O que se dedica a la ilustración. De repente hay muchos diseñadores, o sea, al final artistas también que pasan a la ilustración, como dices tú, que al final también hacen esa exploración. O sea, como que al final la ilustración creo que es más variada en ese sentido, es más libre. O sea, ¿en quién la explora, me refiero? O sea, ahora, hoy por hoy hay un juego de pelota. O sea, como que hay diseñadores que hacen la pega de artista, hay artistas que hacen la pega de diseñador, hay arquitectos que Es hacen más la pega. transversal, sí. Y como que nos peloteamos en algún momento, como algunas peguitas, ¿cachai? Como algún pololo por ahí, qué sé yo, como que no. Pero son otros procesos, yo creo, Claro. son otros tiempos. Ujú.
Oye, Chris, ¿y tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión al respecto de la búsqueda del estilo? Tú que has trabajado en el mundo del manga, también trabajas en el mundo editorial, ¿cuál es tu visión? No tengo visión. No tengo una visión. Bueno, pasemos a mí. No sé, para mí es importantísimo considerar el estilo como algo a valorar porque proviene de ti. O sea, yo creo que al menos lo abarco de una forma un poco más emotiva porque es una forma de verme reflejado en otra instancia. Entonces le tengo un respeto súper grande a ese proceso y a esta construcción y a este resultado. Uh-huh. Entonces estos saltos de estilo, a estas experimentaciones que uno atraviesa y también estas dudas, estas copias, estos referentes, hablan tanto de nuestra historia como nuestra obra misma. Entonces es un proceso tan humano el de encontrar el estilo, es un proceso de autoexploración tan profundo y tan interesante y tan personal que podría estar 1000 años como y sigo haciéndolo como profundizando en el porqué, ¿no? Y admirando mucho cómo el cerebro y todo el sistema trabaja y procesa toda esta información, todas estas experiencias, estas emociones, estos referentes, todo para resultados finales que pueden ser, no sé, completamente distintos. Por ejemplo, no sé, yo tengo una conexión súper importante con asociar otros tipos de arte al resultado de mi obra. O sea, para mí el tema del estilo también pasa por conexiones no del todo visuales, sino conexiones musicales, conexiones sensoriales. Entonces, para mí el estilo tiene que ver mucho con una sensación que yo quiero generar en el otro, en la persona. Y para ello trato de conectar con disciplinas o con estímulos que estén en esa sintonía y no necesariamente son visuales. Claro. Es música que genera esta atmósfera, son fragancias que generan una atmósfera similar. Entonces el estilo o la identidad propia, la búsqueda de la voz propia es súper, súper amplio, pero nos permite reconocernos, saber dónde estamos, habla también de la experiencia que traemos y hacia dónde también se va perfilando lo futuro, porque claro, tú nos cuentas que ahora estás como en como medio transición, el limbo loco ¿no? De no saber si vamos a volver a ver más de tus fembots, quién sabe, o no, o van a ser, no lo sé, pero es muy, muy interesante. Es que lo que me pasa a mí al menos es que siempre he estado, me he sentido dividido y yo no sé si estoy bien o es solamente parte del proceso y es así nomás y me cuesta aceptarlo. Por una parte yo veo que el arte de la ilustración como tal es mucho más libre y uno puede, como decían ustedes, explorar. Disculpa, tengo un tecnicismo, pero te lo digo así. El arte de la ilustración. ¿La ilustración es arte? Bueno, puede que sí. Yo creo que a esta altura, yo creo que sí. Hay exponentes que yo sí están. No te lo pregunto de forma como peyorativa. Destruiste todo el programa. No, me voy. Bueno, es hora de que abandones el estudio. No, pero me gusta. No lo sé. Es que la otra vez tuve como una conversación con una chica que se llama, tiene una marca que se llama De Museo. ¿No sé si lo viste? No. Que agarra como imágenes de cuadros clásicos y le pone un texto y lo encuentro genial. Uh-huh. Y había puesto una cosa del Fab Ciraulo, que es sumamente ilustrativo, y bueno, Fab es mi amigo y como que, bueno, yo pienso que... porque, por ejemplo, yo como que tengo una micro colección de arte muy modesta, pero donde incluyo piezas, ¿cachai? Como los tengo ustedes dos, por ejemplo, y los considero completamente arte. Pero hay gente que hace como un paréntesis, como entre el arte, el diseño, la arquitectura, la ilustración. Sí. Y yo creo que eso es un poco rígido, porque finalmente siento que la ilustración puede ser una forma de arte y no veo por qué no. O sea, así como lo es la música, como lo son otras disciplinas artísticas. Entonces,
volviendo un poco a lo que estaba diciendo, antes que me interrumpieras, por supuesto. No, es que encuentro como interesante, porque hay gente que de repente es súper vergonzosa de decir, yo hago arte, tal vez no siendo un artista, ¿cachai? Claro, por supuesto, pero es que por eso digo, al final creo que es parte de la manera contemporánea de ver las cosas, el poder decir que sí, la ilustración yo encuentro que sí es arte, y hay exponentes que son súper potentes y poderosos en ese sentido, y que tienen el otro día había un documental sobre David Hockney, el artista británico, Sí. y él hablaba de que pasaba hacia la ilustración o hacia el arte sin ningún problema, o sea, de dibujar el iPad, de hacer una pintura en óleo, o sea, como que en realidad para él no What the había una división, o sea, la división estaba puesta por una cosa demasiado purista que él encontraba que no hasta no aplicaba. Sí. Entonces creo que yo me sumo a sus palabras, por supuesto, humildemente. Y lo que te iba a decir es que yo me siento dividido también, porque por una parte, para mí la ilustración tiene que ver con el encargo como tal, que te dicen, usted tiene que hacer tal cosa, y debe ser por mi cuento del que trabajo en retail, o siempre he estado relacionado un poco al retail. Entonces dice, pues tiene que hacer tal cosa, tal colección en cierto tiempo, y cumplir un cierto requerimiento. Versus una ilustración que es mucho más libre, donde uno explora y uno dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar 6 meses de trabajo y voy a hacer estas ilustraciones como a la pinta mía, con 1000 colores, y al final de eso puede que no resulte nada más que obras colgadas o obras guardadas. Entonces ahí es donde yo me encuentro también, por eso yo les hablaba al principio del autoencargo, porque también siento que uno como artista también tiene que, creo, no, obviamente no tiene que ser obligatoriamente así, pero responder también a las dos partes, creo. O sea, y esa ha sido como mi gran pelea interna, como en qué lado estoy. Del encargo donde yo respondo a ciertas características de un cliente, o del artista que es libre y puede decir o hacer la obra que se le ocurra. Ponte tú muy respecto a eso, que es algo que también conscientemente consideré al inicio de este como proyecto de artístico. Era mostrar contenido cuyo proceso sea tan cómodo para mí que cuando alguien me solicite hacerlo sea tan grato como cualquier otro, como si fuese un encargo personal. Entonces todo lo que ves online y va para toda la gente que en algún momento como trató de contactarme o ha trabajado conmigo, tiene mucho que ver con cómo yo quiero trabajar y el tipo de trabajo que quiero hacer. Entonces me he limitado, entre comillas, a no mostrar algo tan, digamos, tan técnico, tan estructurado, y voy con todo esta parafernalia de elementos con los que yo me siento cómodo y propongo cosas que quiero, y el que lo quiere comprar, maravilloso, y el que quiere conectar con esto y quiere hacerme un encargo en base a todo esto, bacán. Creo que ese es un punto al menos que me ha sido bastante importante para conectar con clientes o con un público que está interesado como en esta novedad, en siempre no saber exactamente qué va a pasar, pero sí saber que va a recibir una experiencia visual interesante. Creo que eso es lo que vengo a proponer, una cierta experiencia visual medio hipnótica tal vez, pero sin esa rigidez de que tal vez se atraviesa en algunas otras disciplinas, como en el diseño tal vez, no lo sé. No sé, crear no sé, un logo o un libro, lo que sea. De repente uno tiene que estar ceñido bajo ciertos formatos, ciertas características, pero en mi caso ofrezco algo tan lúdico que probablemente es el gancho. A mí me pasa con ustedes dos que encuentro que su obra, cuando ha sido en encargos, por ejemplo, encuentro que siempre ha mantenido la característica de ser ustedes. Y creo que eso es algo súper bonito, que no siempre se logra, y tiene que ver con lo que estás diciendo tú, y creo que es algo súper lindo, de verdad. A mí me ha pasado a todo lo contrario, que a veces he dejado o he desplazado la parte que me interesa a mí o que siento que me representa como ilustrador o como artista, y he dado paso siempre a lo que el cliente quiere. Entonces a veces siento que me he prostituido un poco en ese sentido, claro. Y lo he visto como algo malo, pero después en realidad si lo miro con distancia digo, porque la prostitución no es buena. Depende. Si es de lujo puede ser. No. Y creo que al final no es malo tampoco. Creo que es una forma también de explorar esta diversidad en el estilo y de decir, pucha, ¿sabes qué? Ya lo probé, entonces no voy para allá, voy por acá.
Pero sabes que, No por sé. ejemplo, yo, si me hacen un encargo bacán, pero siento que es mucho mejor que alguien te diga, mira, gusta esto y te lo compro, a tener que elaborar algo, porque la persona de repente tiene una expectativa o un imaginario Ujú. y de repente te dicen, mira, es que no, si algo chiquitito y pap, y te meten una... Sí, no se complica. Y es como, ¿cómo te explico que no? Sí, pero por ejemplo, si trabajáis por ejemplo, hagamos el ejercicio así ficticio, trabajáis con una marca. Si la marca te pide una ilustración... Depende de cuánta plata se pone en la marca. Claro, que ahí voy, por ahí voy. ¿Cachai? Entonces, como ya, si ellos te piden que tú hagas o sigas un referente similar o que modifiques un poco tu estilo, ahí también es la decisión de uno si uno lo quiere hacer o no. Claro. Yo a veces sí he aceptado y he dicho, sí, en realidad podría hacer, podría probar, nunca copiando porque eso me parece que no es el camino, pero sí probando qué podría pasar, cuál sería el resultado. Eso voy. Y yo creo que de repente hay marca o hay clientes, ¿cachai? Como que te amputan un poco como ciertas cosas. Es que a eso voy. Yo creo que ahí como que está como conflicto de repente, como que te censuran, te... Sí. O Ahora- te piden que hagan algo que tú en realidad no tiene nada que ver contigo, o no tiene que ver con tu estilo, o con Claro. tu forma de ver Ahora, las ahora, cosas. por ejemplo, yo les pregunto a ustedes dos también. Por ejemplo, yo tengo una obra que está en receso, que es instalativa. Tengo las ilustraciones azules, pero tengo como, dentro de la ilustración tengo como varios lineales, la verdad. Como que no solamente hago los monos azules, pero también tengo como... y Los son monos raíz. rojos. ¿Ah? ¿Qué? Los monos rojos. Tengo una línea que es como más para adultos. Ah, no Toma. me sorprende. Ah. No me sorprende. ¿En serio? ¿En Wow. serio? No. Y es como una clientela súper específica. Onda... ¿Es para adultos o porno directamente? Sí, pornográfica completamente. Me encanta. Pero de repente... Los secretos develados el día de Sí. hoy. No, pero de repente es muy particular. Así como, tengo una foto íntima con mi pareja, me Ujú. gustaría que tú Ah. nos ilustraras. Esa onda. Ah, pero lindo, ¿no? Y recibo una... Romántico, po. Pero no llega a ser erótico, es pornográfico. Ah, ¿cachai? ya. Ah, Y muchas no, no es veces lindo, que he entonces. presentado mi portafolio, obviamente esa parte tengo que dejarla fuera. Obvio. O tal vez no. Y no, pero hay gente que Depende se del horroriza. cliente, digamos. Ah, ya. Pero hay como lineales. Por ejemplo, yo tengo lineales. ¿Ustedes también tienen lineales como o tienen una obra fija? Yo creo que no, yo creo que tengo... ¿Pero lineales te refieres propios o que te los va a dar? Es que yo siempre vivo en esa dualidad, del cliente o de propia. No, por ejemplo, tengo un lineal que es como una ilustración normal para toda la familia, pero también tengo una ilustración para adultos y tal vez tengo otra que no sé, tal vez Yo creo que más... estoy en ese desarrollo. Ya. En estos momentos tengo solo una forma de ilustrar o pintar, pero creo que estoy en la búsqueda de más caminos. Ujú. Yo creo que eso se debe a mi crisis como de la Sí, ilustración. sí. Yo he probado tantos estilos. No sé. O sea, el estilo, no sé, anime es como la punta del iceberg. Que ahora no lo ejerzo. No ejerzo, me jubilé del estilo anime. Pero paralelamente a la propuesta que tengo en redes, trabajo como ilustrador de libros infantiles. Entonces es otra faceta otro camino. completamente Que sería distinta. súper interesante verla. No la van a ver. No, no, Que sé, eso- no lo ¿sabes qué sé, me la pasa mantengo lo muy mismo? No anónima. siempre quiero mostrar todo lo que hago. Por ejemplo, ahora estoy haciendo, bueno, ustedes ya saben, estoy haciendo un reemplazo en Casidea, Ujú. que termina ahora en agosto, más o Ajá. menos. Y también, o sea, es retail, o sea, tiene nada que ver con Ujú. las ilustraciones que hago siempre. O sea, es otra mano, es otra historia. Hay Otra persona. Hay referentes que están definidos. El retail funciona con otros códigos. Otros códigos, Sí, sí. Por supuesto, y no, al principio lo vi como algo malo, dije, pucha, otra vez esto, pero en realidad no es malo, es entretenido, es interesante, salen soluciones que me aportan también y que las puedo sumar a mi búsqueda, a mi Sí. crisis. Entonces al final creo que no está mal, o sea, ya no es que no lo quiera mostrar, sino que es otro camino, y se entiende así también, yo creo. Es que a mí me interesa personalmente ser reconocido o ser identificado en el medio por la propuesta Ujú. que tengo vigente. Pero claro, lo otro obedece a otras necesidades como pagar cuentas, etcétera, etcétera. Y aún así es súper rico también trabajar en eso. Es súper rico tener como este break o esta vida paralela, entre comillas, entre estilos. Que es como, claro, estamos hablando de un mundo para niños, es otra forma de abordarlo, es otra temática, es otra disposición de mi parte. Y es, claro, también hay procesos similares, pero está sumergido en un mundo completamente distinto.
Es que a mí me pasaba también un poco lo que dices tú. O sea, por ejemplo, cuando he hecho cosas para Casi Idea, también no mostrar esa parte. No la quiero mostrar porque no me representa, no tiene nada que ver con este mundo de la moda, ni esta ilustración que es como más clásica, no sé cómo llamarla. Y ahora ya no, como que me está pasando al revés. Yo digo, sí, está bien mostrar porque es diversidad frente al... También debe ser porque ahora estoy en la búsqueda de la diversidad, como explorar otros caminos. Y creo que encaja bien ahora. Tal vez hace 5 años atrás no encajaba. A mí me parece súper interesante, como de repente ver... Mostrar o como... no mostrar, puede ser porque No, no. es que esa disonancia la encuentro pero súper interesante. De repente como... No sé, de repente ver como alguien muy serio, como que tiene una... Y de repente ver que con otra técnica, con otro discurso y es una persona completamente distinta. Y... ¿qué pasa en la cabeza de este gallo? Así como... Sí, encuentro muy... sí. O sea, me pasa, por ejemplo, tengo un conocido que es ilustrador, se llama... Pío Giordano, Gianfranco Giordano, no sé si lo ubican. Y de verdad, por ejemplo, lo contratan mucho para editoriales y de verdad tiene un dibujo para otra cosa, tiene otra cosa, aparte es tatuador y tiene... Y pareciera que fuera como personalidades múltiples, como que de verdad son 5, 10 lineales completamente distintos y todos muy bien hechos, pero es casi como que fueran distintas personas. Sí. Y salen Sí, de la sí, misma... Es una cosa impresionante. Es interesante. Es súper interesante. Ahí como logra dividirse, eso es heavy. Sí. Y adaptarse. Y adaptarse. Bueno, encuentro- particularmente que una de las formas que me ha permitido como todavía mantenerme en el mundillo editorial de los libros es tener que pimponear entre estilos y romper una idea seguida de otra. Es súper como... O sea, ahora te paras y dices... Este texto no tiene nada que ver, o sea, este cuento no tiene nada que ver con este libro, no sé, ponte tú, de historia. Entonces, yo a veces tomo mis obras y las leo y digo, loco, ¿quién soy? ¿Qué soy? Sí, es que pasa, sí. ¿Qué pasó acá? Así como... Pero claro, tú englobas y dices, todo esto forma parte de... ¿no? Y tiene que ver con la forma en la que solucionamos las cosas. Es tan simple como eso, solucionar tal temática o tal pequeño problema, lo que sea. Y nuevamente el cerebro humano hace magia. Sí. Magia. Lo que pasa es que, claro, ahí yo creo que en el caso, volviendo a lo que me pasa a mí, como yo estoy en esa división, como digo, en esa lucha un poco de qué está bien, qué está mal, pero al final en realidad no está nada mal, o sea, como que conviven, están ahí y es parte de eso. Entonces, bueno, tengo que aceptarlo nomás. A mí me pasó cuando vi un poco lo que estabas haciendo, Jorge, con acuarelas, que Sí, era otra cosa. me tocó otra membrana de lo que apreciaba de tu trabajo, como verte en este campo del color, te hace apreciarte, me hace apreciarte de otra forma, no lo sé, es como ver otro lado tuyo, como que uno va develando un poco más a través de esta experimentación. Entonces, claro, te veo abordando como la piel, ya no son personajes azules, ya tienen como otro tinte. Es súper interesante como el lado humano. Ay, gracias. A mí no me pasó, de la obra. porque ya eran como figuras más completas. No era, tu trabajo siempre tiene para mi gusto, harto trabajo de figura y fondo. Sí, donde pues. va entrando el blanco del papel con el dibujo. Acá no, eran como figuras más completas, me refiero delineadas, pinturas ya como más formales, por llamarlo así. Claro. Entonces me parece súper interesante también esta exploración. Oigan, chicos, ¿qué les parece con respecto al tema de editar? De editar, ¿qué es lo que... Fue la mascota. Eso fue la mascota de la radio. Qué más lindo. Wifi. Wifi. Chicos, con respecto a editar, porque de lo que estamos hablando ahora, claro, uno explora, uno busca, uno hace todo un camino, pero ¿qué pasa con la edición del material que uno tiene? Ya sea para mostrarlo al público en redes sociales o para un portafolio, por ejemplo. Yo voy ¿Cómo con la esta, ves? con esta respuesta, porque yo soy el más... Yo no, soy pésimo editando. Yo, de verdad, tengo un problema mal con eso, porque al final como que Instagram es como lo máximo. Llevo una foto del celular, pam, y no hay registro. Por lo general como que vendo antes de... Soy un desastre. Ya. Y eso tal vez de repente es muy de artista. Yo sé que las nuevas generaciones no, pero yo la parte digital, la parte... Y juega muy en contra. Yo creo que debería ser mucho más... Pero lo voy a arreglar. Pero yo por lo menos soy un desastre. O sea, alcancé a sacar unas buenas fotos a 5 o 6 horas y te juro que las mando siempre el mismo portafolio. Ya. Muy mal. Ustedes son los Mateo en esa área, así que...
Ni tanto, no sé. ¿Y tú, Chris? Bueno, veo también mucho de esto que igual me parece interesante hablar del estilo de las obras per se versus las propuestas completas de los artistas. Hay artistas que tú ves sus redes y es todo un discurso que incluye su obra. Ellos o ellas son una representación de todo su trabajo artístico, ¿no? La forma en la que publican, todo está fríamente calculado y engloba todo un vocabulario propio. De marca. Entonces, eso también está muy ligado al tema del estilo. Y es algo que también te estoy tratando de desarrollar, ¿no? De que haya cierto hilo conductor en el contenido fotográfico que publico en redes para que también apoye esta propuesta cromática, conceptual, artística, como quieran llamarlo, y se condiga. Eso me parece interesante. Refuerzas la obra mediante los otros recursos, mediante tu imagen, mediante finalmente la forma en la que te muestras y muestras el contenido. Bueno, este tema lo hemos conversado en otros capítulos del podcast y es la importancia que tiene como dices tú, englobar, no sé si la palabra es correcta, como abarcar todo desde uno como persona artista que se muestra y no que está escondido, y también toda la marca personal, la obra, cómo publicas la foto, la iluminación, cuáles son los encuadres que tú vas a usar en tu fotografía o en lo que vas a mostrar. Y creo que yo también concuerdo contigo que es súper importante porque al final eso también capta la atención y te diferencia. Si logras ordenar en ese sentido la forma en que tú muestras tu material y qué material vas a mostrar también, te va haciendo un camino, o sea, vas dirigiéndolo hacia un punto o hacia el otro. Y en mi caso estoy en un desastre, pero creo que con esta nueva crisis. Pero yo creo que al final ahora es muy fácil, no sé, si uno mira en YouTube, si uno mira en Pinterest o en distintas plataformas, cómo uno puede editar. Tumblr. No, Tumblr lo cerraron. No, yo... Que depende para qué lo ocupáis. Yo buscaba citas religiosas, por supuesto. Pero como que es muy fácil ahora lograr darle un camino o un estilo, un look a a toda tu marca personal. Sí, hay artistas que te venden el look completo, de la ropa que se ponen. Yo creo que los norteamericanos son los más perfectos. Pero súper pro, tienen un canal de YouTube, el fondo es del color de las obras, su decoración tiene que ver con las obras, el nail art tiene que ver con las obras, el make-up es su obra. Es como, claro, también hay excesos, pero digamos, tenemos todos estos recursos para aprovechar y repotenciar, que sería interesante también siempre explorar. ¿Y con qué nos sentimos cómodos? O derechamente separar la vida privada o el personaje de la obra. Hay miles de recursos. O sea, ahí uno tiene que decidir un camino, pero también creo que tiene que haber una consecuencia y una fluidez en ese camino. O sea, si uno opta por mostrar todo lo que envuelve la vida de uno, está bien, es un camino y creo que es correcto. Si uno opta por solo mostrar la obra, también está bien. Claro, de repente se vuelve un poco monotemático. Si uno solo muestra obra, ahí hay que matizar. Pero creo que sí, de todas maneras hay que definir una manera de mostrar, y que también uno quiere mostrar, lo que hablábamos recién. Por ejemplo, a lo mejor yo no quiero mostrar mi trabajo como ilustrador de no sé qué, de portada de disco o lo que sea, y quiero mostrar solamente una parte. Esa decisión también va a atraer ciertos clientes y a otros no. Entonces ahí también hay que estar consciente de esa decisión. Hay que estar conscientes de que cada movimiento que se haga en redes o en pro de una carrera artística tiene resultados a corto o largo plazo. Entonces tampoco nos vamos a matar tratando de controlar absolutamente todo lo que queremos publicar, pero sí ser conscientes de que tiene ciertos efectos de repercusiones. Controlar es la palabra que más me gusta. Oigan, chicos, bueno, ya llegamos al final del capítulo. Estamos estoy feliz de que hayamos podido grabar acá en Big Radio. Muchas gracias al equipo. Así que los dejo también invitados para que escuchen los otros capítulos del podcast en Spotify, iTunes y SoundCloud. Chicos, nos vemos. Antes que se vayan, perdón, disculpa. Hola. Quedé con muchas ganas de ver los Instagram de ustedes mientras los escuchaba. Obvio. ¿Podrían dar sus arrobas para que la gente los siga y poder ver su trabajo? ¿Quieres que lo mostremos en la pantalla? Sí. Súper. ¿Chris? Sí, la del computador. Bueno, aquí... No, dame el arroba y yo lo pongo acá en la pantalla. El mío es @Mr. William, Mr. William, Draw, como dibujo en inglés. El mío es
Crispy, pero se escribe de forma un poco rara. Es KRIZPII, que proviene de hace miles de siglos de mi época otaku, así que no me juzguen, por favor. Crispy. Que yo. ¿Y tú, Jorge? El mío es... No, este. No, definitivamente no. Es Jorge... A ver, déjame... O si soy matado con esto. Dame un Es segundo. Jorge González Araya, _, creo que es. ¿Sí? Sí. No se acuerda de su Instagram. No, claro, sí, Jorge González Araya Guión _. Sí, Sí. gracias. Gracias. Así que muchas gracias y nos vemos Muchas en el gracias, próximo muchas gracias. episodio del podcast. Que estén bien. Chau. Chau. Chau.